se nos pide que consideremos las secuencias que aparecen a continuación. Para cada uno, busca una definición recursiva. Están relacionadas las secuencias, así que analizando la primera secuencia en A, si echamos un vistazo a los últimos términos o a los términos de la derecha, lo primero que reconocí fue que 2 más 4 es 6, 4 más 6 son 10, 6 más 10 es 16, y así sucesivamente. Así que, si bien es un patrón, queremos encontrar una relación de recurrencia que relacione un término con términos anteriores y no con términos futuros. De nuevo, mirando a la derecha, si 2 más 4 es igual a 6, también podemos decir que 2 es igual a 6 menos 4. Y 4 es igual a 10 menos 6. 6 es igual a 16 menos 10 y así sucesivamente. Y, por lo tanto, podemos decir la relación de recurrencia es un sub n es igual a un sub n menos 2, menos un sub n menos 1. Así que esta es la relación de recurrencia, pero también tenemos que dar las condiciones iniciales para tener una definición recursiva. Por lo tanto, con esta relación de recurrencia, la condición inicial debe indicar que un sub 0 es igual a 42, y que un sub 1 es igual a 26. Antes de pasar a la parte B, comprobemos que funciona. Digamos que estamos buscando un sub 3. Un sub 3 es igual a un sub 1 menos un sub 2. Bueno, recuerda, el primer término es bajo 0, por lo que un sub 1 es 26, un sub 2 es 16. 26 menos 16 es 10. Y fíjate, un sub 3 es 10. Y ahora mirando a B, de nuevo, centrándonos en los términos de la derecha, otra vez, observamos que tenemos el mismo patrón. 1 más 2 son 3, 2 más 3 son 5, 3 más 5 son 8 y así sucesivamente. Por lo tanto, también podemos decir que 1 es igual a 3 menos 2, 2 es igual a 5 menos 3, 3 es igual a 8 menos 5 y así sucesivamente. Así que la relación de recurrencia es la misma. Tenemos un sub n igual a un sub n menos 2 menos un sub n menos 1, pero las condiciones iniciales van a ser diferentes. Porque tenemos una secuencia diferente. Esto es con un valor bajo 0 igual a 65. Y un sub 1 es igual a 44. Y ahora, para la parte 100, tenemos una secuencia extraña aquí. Observe que tenemos una secuencia de ceros, pero si quisiéramos, podríamos dar la misma relación de recurrencia, ya que 0 menos 0 es 0. Así que seguimos adelante y damos el misma relación de recurrencia, que es una sub n igual a una sub n menos 2 menos una sub n menos 1, pero ahora las condiciones iniciales son bajo 0 igual a 0. Y un sub 1 es igual a 0. Y, por supuesto, también podríamos dar muchas definiciones recursivas diferentes para una secuencia de ceros, pero en este caso, fíjate cómo podemos definir. La relación de recurrencia es la misma para los tres, por lo que están algo relacionadas porque las tres secuencias tienen la misma relación de recurrencia, pero también son diferentes porque la inicial. Las condiciones son diferentes. Espero que esto te haya resultado útil.